que su Mesías y Rey había llegado. Hemos visto a través del Sermón del Monte, en el capítulo 6, que Dios, el Señor Jesucristo, está diciéndonos que a Él no le agradan los hipócritas, ¿sí? Esos que se justificaban a través de los ritos religiosos. ¿Cuáles eran? El dar limosna, la oración y el ayuno. Y sobre todo en el último parte, a partir del versículo 19, nos habla sobre que muchos pensaban que por tener dinero era bendición de Dios. Y ya lo veremos todo eso adelante. Estamos en el versículo 5 al 8. Ahora se va a referir el Señor a la oración. En este punto vemos cómo los judíos estaban acostumbrados a orar de menos 3 veces al día. Era algo riguroso en sus vidas que oraran 3 veces al día. Pero a través de la Biblia vemos que existen diferentes tipos de oración. Cuando se arrodillaba uno, Primera de Reyes 8:54 nos narra esa forma. También la oración de pie, como se ve en Primera de Samuel 1:26. Había la oración extendiendo las manos hacia Dios o ante Dios, Isaías 1:15. La otra era levantar las manos hacia Dios, que nos muestra el Salmo 28:2. En el Antiguo Testamento la oración era dirigida exclusivamente a Yahvé. Era apoyada con una confesión, una apelación al pasado y recordando la misericordia de Dios hacia su pueblo. La oración siempre ha formado parte para la cultura judía. Y la Biblia nos muestra a grandes hombres que oraban a Dios. Ya vemos a Daniel, Moisés, Salomón, Abraham, Jeremías, Isaías, Elías. Casi todos los hombres que siguieron a Dios eran hombres de oración. El Señor Jesús fue un ejemplo de oración también para sus discípulos. Recordemos que frecuentemente se retiraba a orar al monte o a lugares desiertos. Cuando Él oraba era para pedir fortaleza en las tribulaciones, para que el Señor hiciera su obra a través de su ministerio. Él oró por sus discípulos, por sanación. Incluso en la cruz oró para que el Señor perdonara a aquellos que los estaban crucificando. Los cristianos no debemos ser egoístas cuando oramos. ¿Qué nos dice Santiago 4:2? Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Cuando oremos debemos honrarnos los unos a los otros como creyentes, incluso también aquellos que no han creído en el Señor. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestra oración no sea estorbada. Aquí quizás el dar honor puede ser malinterpretado, que se refiere a respetar a la cónyuge, ayudándole, honrándola, ya que pertenecemos a un mismo cuerpo, tomándola con delicadeza porque es un vaso más frágil. Esto se refiere a la relación personal entre las personas, con matrimonios y entre hermanos también, hermano. Debemos orar también por intercesión, como lo vemos en Santiago 5:14. Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. También Hechos 12:5 nos dice, Hechos 12:5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Estaba intercediendo para que el Señor lo liberara. También debemos orar por los hermanos y enemigos, como el Señor lo hizo en la cruz. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. También cuando oremos debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Romanos 7:25. Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Dios permite incluso que seamos tentados para poder glorificarlo. Por eso debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos sucede. Acuérdense que aquí en Romanos, Pablo está diciendo que él lo que no quería hacer a veces lo hacía porque lo dominaba, ¿qué? Su carne. Y era voluntad de Dios que estuviera padeciendo estas dificultades. Y él oraba para que el Señor le fortaleciera en todo momento. También el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras oraciones. Romanos 8:15 y 26. Romanos 8:15 y 26. Dice así el versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Dice el 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hemos visto que a través del Antiguo y el Nuevo Testamento la oración es algo básico para los creyentes. Ahora tomemos nuestros versículos que son Mateo 6, del 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8 dice así: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. ¿Y dónde debemos pedir? Aquí en esta vida. Aquí mientras vivimos debemos pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Existen 4 aspectos que nos permiten distinguir entre la oración falsa y la oración que agrada a Dios. Aquí Dios nos muestra la diferencia entre una oración falsa y una oración verdadera. La oración falsa es como la de los hipócritas, solo busca ser exaltado para uno mismo, la exaltación, ser alabados por los hombres, es la única recompensa que van a recibir. Además, vamos a ver cómo se debe de orar. Hay un mandato de entrar a un cuarto a solas, el mandato de orar a Dios a solas también, y la verdadera intención es que Dios solamente conoce lo que pidamos. También veremos lo que no es orar, que van a repeticiones, y que la gente piensa que por las palabrerías también el Señor los va a oír, lo cual es un error. ¿Y por qué no debemos ser con los gentiles? Son 4 puntos que en estas 2 semanas que vamos a ver la oración va a ser disipada esas dudas y poder comprenderlo mejor. El primer punto es la oración falsa. ¿Cómo es una oración falsa? Como los hipócritas. Dice el versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. La oración aquí mencionada incluye la acción de gracias, la alabanza, la adoración, la confesión de pecados, toda oración personal y la intercesión por los demás y toda aquella oración que vemos a través de la palabra de Dios.
Para el judío la oración siempre era apropiada y tenían horas establecidas para hacerla. Y donde se esperaba que toda persona piadosa acudiera y se reuniera para orar a Dios. Había oraciones matutinas, la oración al mediodía y la oración vespertina, que nos dice el Salmo 55:17. Salmo 55:17. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. Daniel, recordemos que cuando se les impidió orar, él entraba a su cuarto, abría las ventanas y 3 veces al día oraba, como lo narra Daniel 6:10. El historiador Josefo narra que en el templo se ofrecían sacrificios y se hacían oraciones 2 veces al día en la mañana y a la hora novena. Y también había un servicio a la puesta del sol. Lo que nos lleva al inicio cuando dice el Señor, y cuando oréis. Cuando estés orando, nos dice la Biblia textual. Cuando ores, nos dice la Biblia de las Américas. Es orar, pedir, es una plegaria de petición. Se refiere principalmente al acto de invocar a Dios en todo momento. En el Antiguo Testamento se relaciona con la adoración. Vemos el ejemplo del siervo que fue enviado por Abraham por el encuentro a Rebeca para que escogiera a mujer para quién, para Isaac. Génesis 24:26, que nos dice cuando el siervo encuentra a esta mujer. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor, agradeciendo que le había guiado y llevado a la mujer por la cual su amo lo había mandado. Cuando Moisés regresa y Dios le da las segundas tablas de pacto, ¿qué es lo que hace? Adora al Señor. Éxodo 34:8. Éxodo 34:8. Entonces, el hombre se postró y adoró al Señor. Esta adoración es que él se puso a orar dándole la alabanza al Señor. También vemos la oración de Ana, cuando ella entrega a su hijo Samuel para el servicio de Dios. Primera de Samuel 1:28. Primera de Samuel 1:28. Por lo cual, yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. La oración formó siempre parte del ministerio del Señor Jesucristo, ya que frecuentemente vemos que Él se retiraba a orar. Cuando les enseñó a orar a los discípulos en Mateo 6:9, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Les dijo, ustedes deben de orar primero dándole la gloria a Dios. Después de los alimentos a los 5,000, ¿qué hizo el Señor? Oró. Mateo 14:23. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. También cuando bendijo a los niños, en Mateo 18:3-5 vemos que él oró y dijo, Mateo 18:3-5, y dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. También el Señor, cuando oró en el huerto del Getsemaní, cuando iba a recibir la prueba antes de ser crucificado, oró para fortaleza. Mateo 26:36, 26:42 y 26:44. Dice el Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos,
sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. ¿Qué les dice en el 42? Apartándose de nuevo oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el 44 dice, dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Vemos que en este momento estaban tan cansados los discípulos que ¿qué hicieron? Se durmieron. ¿Y él qué estaba haciendo? Orando y exhortándolos a ellos que tenían que estar orando continuamente para recibir fortaleza en las pruebas que tenían que recibir. También el Señor solía orar a solas, como lo vemos en Marcos 1:35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Lucas 5:16 también nos dice, pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, no oréis, dice. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Ellos saben que es una oración. Ya nos damos cuenta que ha formado parte de la cultura judía y que el Señor era alguien que oraba frecuentemente. Pero aquí nos muestra el lado negativo. No seáis como los hipócritas. Tal parecía que él estaba diciendo, no oren como los hipócritas. Les advierte a no ser como esos líderes hipócritas que solamente mostraban una justicia externa y no interna. La oración de forma impura es lo que el Señor Jesús está censurando. Una oración pública que consta de muchas repeticiones que resulta en una ostentación religiosa, donde la palabra hipócrita indica o significa simulador, embustero o falso. Ya veíamos que aparece 13 de las 17 veces en el Nuevo Testamento que se refiere a una persona que se pone una careta, una máscara, un actor para estar en un teatro y interpretar a alguien que no es él. Mateo nos muestra que el Señor Jesús en su ministerio estuvo exhortando a los líderes diciéndoles hipócritas para que dejaran de hacer las cosas en forma impura. Mateo 23:13. Mateo 23:13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuántas personas actualmente no cumplen con estas expectativas que impiden que la gente entre y ellos mismos van a ser condenados? Por eso tenemos que ser diligentes nosotros como creyentes, en estar atentos a lo que se nos enseña y rendir al Señor todo lo que hagamos. No es que haya oraciones hipócritas, sino que son personas hipócritas que piensan que porque hacen una supuesta oración, Dios ya los escucha. El mayor ejemplo lo vemos en la oración del fariseo y del publicano de Lucas 18, del 10 al 14. ¿Cómo se paró el publicano? ¿Y cómo fue el aspecto del fariseo? El fariseo se paró y presumiendo y diciendo, yo soy bueno, yo doy diezmo, yo ayudo, yo, y estaba en el centro de la iglesia vanagloriándose de que él era muy bueno. ¿Y cuál fue la actitud del publicano? Se fue al rincón más retirado y puesto en pie decía, soy culpable, Señor. ¿Cuál es tu actitud cuando oras al Señor? ¿Te exhibes o eres como el publicano? Cuando el Señor Jesús ora en los 4 ayes, mostrando que su oración de los líderes era superficial además. Mateo 23:14. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hemos estado viendo que el hipócrita es aquel que disfraza su oración
hace unas supuestas oraciones espirituales tan largas que a veces ni se entienden y que solo sirve para confundir a quién, a la gente que ignora que Dios quiere una oración concreta y que sea de acuerdo a su voluntad. Pero ¿qué buscaban estos hombres? Ser exaltados. Y vemos los lugares donde oraban. ¿Por qué aman? En las sinagogas y en las esquinas de las calles, ponerse en pie a orar. Ahora el Señor pasa a explicar el porqué de la hipocresía. Nos muestra dos lugares donde los líderes judíos frecuentemente usaban para orar. Uno, ponerse en las sinagogas, en los lugares donde pudieran ser vistos por quién, por toda la gente. Y el otro, en las calles principales, si ya no les alcanzaba la hora, o a veces lo hacían premeditadamente, como ya es la hora de la oración, yo me paro aquí en el centro y voy a mostrarle a todos que yo sirvo a mi Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo nada más? Vanagloriándose de una supuesta espiritualidad que ellos no poseían. Porque ellos cuando se ponían de pie era para presumir que ellos eran muy espirituales. Estaban justificándose a ellos mismos. ¿Cuál era otro propósito? Ser visto por los hombres también. Para ser visto por los hombres, ser vistos, querer brillar. Aquí nos muestra el motivo principal de buscar lugares prominentes y ser visto por todos los hombres. Estos los vanagloriaran a la hora de la oración, donde nos muestra que estos buscaban quedar en lugares prominentes y que los hombres vieran la supuesta espiritualidad de las que se estaban vanagloriando. Aquí el Señor está haciendo un eco de lo dicho en 6:1 de Mateo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ellos estaban justificando y Dios estaba recriminando esa actitud. También buscaban ser alabados por los hombres, lo cual era la única recompensa que iban a recibir y no la de Dios. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Aquí nos está mostrando, han recibido su recompensa. Recuerden, en verdad les digo que es una frase usada, recuerden que en verdad les digo, es una frase usada por el Señor Jesús para decir una verdad irrefutable. Donde han recibido una recompensa, la Biblia de las Américas añade que ya, para dar un énfasis mayor a la recriminación del Señor. La Reina Valera nos dice que ya tienen su recompensa. La Biblia textual nos muestra que ya están recibiendo. Nada más es la recompensa que van a tener, porque el Señor esa actitud no le agrada. El estar recibiendo tiene conexión con ser visto por los hombres, donde el Señor Jesús les dice que es la única recompensa que iban a recibir. Los judíos eran así, y por desgracia en muchas iglesias cristianas sucede lo mismo actualmente, donde solamente las personas buscan un reconocimiento de los hombres antes de buscar y agradar a Dios. Por eso yo les he recordado muchas veces que me gustaría ver esta iglesia los miércoles llena, orando a Dios como un mismo cuerpo, porque es lo que somos, un cuerpo en Cristo Jesús, hermanos. Ahora vamos a ver cómo se debe orar. Son 3 puntos que vamos a ver que agradan a Dios de una oración que lo glorifica. Dice así el versículo 6 de Mateo 6. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí hay un mandato a entrar en nuestros cuartos a solas para orar. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Pero tú cuando ores nos habla de cómo debe ser una oración que agrada a Dios.
porque al Señor le agrada que oremos en lo secreto, en forma espontánea y que sea íntima para con Él. Nos muestra principalmente la oración personal y no colectiva de un creyente para con Dios. Nosotros como creyentes sabemos que cuando hemos cometido una falta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Esperar a la noche para orar? ¿O estar en la esquina? ¿O en la sinagoga, o en una iglesia y orar en ese momento? No. Sabemos que se ha roto, ¿qué? Nuestra relación con Dios. Y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de unirlo otra vez. Por lo cual le pedimos perdón y sabemos que como lo hacemos de corazón, la unión vuelve a restablecerse. Así lo que nos dice el Señor. Quiero que ores en silencio. Pídeme a mí y yo sé lo que necesitas y yo te lo voy a dar. Nos dice, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta. Entrar es un imperativo, que es una orden. No está sugiriendo, te está ordenando el Señor. Aquí Jesús nos muestra que a Dios le agrada la oración personal, la cual no se vanagloria entre los hombres. En el tiempo del Señor las casas de muchos contaban con un solo cuarto, hermanos, si acaso dos, y en uno de ellos dormían toda la gente. Entonces, ¿tenían un cuarto para oración? No. Había gente que era rica y que quizás sí lo tenía. Pero vemos que a través de la cultura judía, muchas veces vivían en un solo cuarto todos. Y todos, incluso cuando dormían, uno tras otro. Aquí nos está hablando que debemos tener privacidad y que nadie nos vea más que el Señor. Para que no nos hagamos notar, sino que el Señor, que Él todo lo conoce, sabe nuestra intención y la necesidad de que nosotros debemos orar en todo momento. Es la oración personal que todo creyente verdadero debemos tener con Dios. Y no donde solo oremos para agradar a los demás. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel, hermanos? Veamos qué nos dice Daniel 6:13. Daniel 6:13. Entonces, ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. ¿Por qué lo hacía Daniel? Porque él decía el mandato del rey que debían de orar solamente a quién, a él, a Nabucodonosor. ¿Y qué hizo el Señor con Daniel? Mostró la dependencia y confianza de un verdadero creyente a quién, solamente hacia Dios. Yo debo dirigir mi oración solamente a mi Padre. ¿Dónde? En lo secreto. Es un ejemplo único, Por lo común nos narra que cuando oremos, siempre lo hagamos ¿cómo? En lo oculto. ¿Cómo oraba el Señor? Se retiraba a lugares desiertos para orar a solas al Señor. Así nosotros, cuando tengamos alguna necesidad, no necesitamos de nadie, porque tenemos al Señor y dependemos de Él. Cornelio y su casa oraban a Dios, por lo cual Dios le respondió. Hechos 10, del 1 al 2. Hechos 10, 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Aquí la clave es de que él era una persona piadosa y temeroso de Dios. Les voy a dar decirles que la semana pasada les decía yo que la limosna que daba también Cornelio era el resultado de ¿qué? De que él era una persona piadosa y temerosa de Dios, por lo cual, como aquí vemos, oraba y daba limosna a los necesitados. El fruto, por ser una persona que confía en el Dios, ¿cuál es? Orar y ayudar a los demás. Es lo que nos muestra un verdadero creyente, hermanos. Así como lo narra en Hechos 10, 30, 31.
Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Porque él era una persona piadosa y temerosa de Dios. Yo respondió a ese llamado. Al decir, cuando haya cerrado la puerta, habla de que la oración sea en secreto, donde se dedica solamente a Dios, como en el caso de Eliseo y la tsunamita, que el hijo se le está muriendo. ¿Y qué hizo Eliseo en ese momento? Segunda de Reyes 4:33. Segunda de Reyes 4:33. Y entrando, cerró la puerta tras ambas y oró al Señor. ¿Y cuál fue el resultado de la oración? Que el Señor levantó nuevamente a ese hijo. ¿Qué nos ha mostrado hasta este momento la oración que no agrada a Dios? El Señor Jesucristo nos muestra la oración falsa y nos pone como principal ejemplo a los hipócritas, que son gente que se disfraza, que finge ser espiritual y en verdad son solamente carnales y no obedientes al Señor. Los hipócritas solo buscan su exaltación o autoexaltación, y nos muestra 2 características de ellos: los lugares donde oraban y la intención, que era presumir ser espirituales, poniéndose en lugares donde puedan ser vistos con facilidad, ya sea en el centro de las sinagogas o en las calles principales, para que la gente viera una supuestamente espiritual vida que llevaban, pero que era una mentira, hermanos. Además, vimos su propósito de la oración falsa: ser visto por los hombres, donde ellos buscaban ser alabados y vanagloriados por esta supuesta espiritualidad. Pero el ser alabados por los hombres, dice el Señor Jesucristo, que es la única recompensa que iban a obtener. ¿Cuánta gente no hace favores, ora y piensa que por hacer eso otro tiene que regresar el favor? Cuando tú ores, cuando tú hagas un favor, cuando tú hagas lo que seas en tu vida, hazlo para el Señor, y el mismo Señor que ve en lo secreto te va a recompensar por lo que haces. Jesús nos dice también que en verdad os digo, para mostrar una verdad irrefutable, que cuando ellos estaban buscando la alabanza de los hombres, iba a ser su única recompensa. También vimos que la oración que agrada a Dios tiene 3 características, de la cual nomás vimos la primera. Es el mandato a orar en nuestros cuartos o aposento, a solas. Nos muestra la oración personal y en secreto, donde nosotros reconocemos la omnisciencia de Dios, porque Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Lo que agrada a Dios es que oremos en forma personal y privada, teniendo una relación íntima con Él, y no los lugares y que los hombres vean la supuesta espiritualidad de la cual carecemos. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Cómo estoy llevando mi oración? ¿Soy como los hipócritas? ¿Busco los lugares donde pueda ser yo reconocido y no, como vimos en el primer punto, en lo oculto, en lo secreto, donde la oración íntima sea solamente con el Señor para glorificarlo en todo momento? Hemos estado recibiendo tantas bendiciones de nuestro Padre en nuestras oraciones, como iglesia e incluso la personal, que hemos visto como el niño Caleb, que ya se ha venido recuperando. ¿Todo es por qué? Porque cada uno ha sido íntimamente diligente en su oración, pidiéndole al Señor que lleve a cabo su obra. ¿Les damos gracias a Dios, hermanos? Padre eterno, te glorificamos porque nos has permitido conocer un poco más de tu palabra. Sabemos qué oración no te gusta. Si en verdad nosotros hemos estado faltando en esta área, te pedimos perdón y te rogamos que nos transformes a un verdadero creyente, que dependamos absolutamente de ti, que nos quites todo aquello que nos estorba para que tú seas glorificado en cada área de nuestras vidas. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, bendícelos
las obras de sus manos. Bendice la ofrenda, Señor. Gracias te damos por las manos que las dan. Sigue bendiciéndoles para que sigan adelante. Y te glorificamos por todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.